Amantísimo y bondadoso Padre, en esta hora nuestro Señor, humildemente nos presentamos delante de ti, muy temprano en la mañana, Señor, buscándote de todo corazón. Venimos a tus pies, Padre Celestial. En especial, Señor, queremos pedirte que por favor, Señor, derrames tu Espíritu Santo sobre aquellos, Señor, que estamos estudiando este mensaje. Señor, cumplimos el llamado, Señor, de volver a las sendas antiguas, volver, Señor, a la base de este mensaje, Padre Celestial, para ser fortalecidos, para entender, Señor, eh, cada vez mejor, Señor, tu mensaje. Te pedimos, Padre, que por favor abras nuestro entendimiento, Señor. El único propósito que buscamos, Señor, es abrir nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro templo, Señor, a tu verdad, para que ella entre en lo interior de él, Señor, y seamos santificados por el poder de tu palabra. Señor, eh, ayúdanos, especialmente, Señor, en las luchas que tenemos. Tú conoces, Padre Celestial, eh, la experiencia de cada uno de los que estamos acá conectados, Señor, y que durante meses hemos estado reunidos en torno a este mensaje, al estudio de este mensaje. Te pedimos, Padre, y tú conoces todas nuestras debilidades, conoces todas nuestras fortalezas. En tus manos colocamos todo, Padre, porque si no estamos bajo tu amparo, bajo tu luz, bajo tu presencia, Señor, no conseguimos tu aprobación. Señor, sabemos que la vida no tiene objeto. Así que, Padre Celestial, en tus manos nos colocamos en esta hora. Señor, ayúdanos a que nuestros esfuerzos por hacer de este mensaje más conocido aún entre los que tenemos a nuestro alrededor. Señor, sabemos que llevan tu bendición y tú fortaleces, Padre Celestial, para que esto sea así. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora conectarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un feliz día, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Sí, hoy precisamente comenzamos las tablas de Habacuc. Este es el video número 4. ¿Sí? El video número 4, dirigido por la mano del Señor. Sí. Muy bien. Inicia justamente acá con la oración. Nos dice, Padre Celestial, una vez más te damos gracias por despertarnos de nuestro sueño y darnos un buen descanso nocturno. Amén. Pedimos que tomes el control de esta presentación esta mañana. Amén. Que la enlaces con la anterior y prepares el camino para los estudios que vienen. Queremos entender cuál fue la posición de la hermana White sobre las verdades representadas en el diagrama de 1843. Te pedimos que nos permitas ver estas cosas correctamente. Pedimos que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu en cada una de los que estamos involucrados en esto. Y para mí, en mi presentación, pido que anules mis propias palabras y pensamientos y los purifiques como con un carbón encendido del altar, para que puedan lograr la obra que tú designas. Y te pido que también permitas que tu Espíritu Santo prepare a mis hermanos y hermanas para entender estas cosas correctamente. Te agradecemos que tengamos tiempos tan fáciles para compartir estas cosas. Sabemos que estos tiempos pronto terminarán. Pedimos que bendigas lo que estamos haciendo aquí para que pueda mover esta obra un poco más adelante en el camino hacia la gloriosa tierra nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, muy bien. Entonces inició justamente aquí. Nos dice, muy bien, para mí es bastante difícil cubrir 8 páginas de notas en una presentación aproximadamente de 1 hora. Si se fijan, tenemos 20 páginas.
Así que les aviso que no tengo la intención de leer estas notas. Tengo la intención de poner alguno de estos pasajes aquí para aquellos que están viendo la transmisión en vivo, para que puedan descargar las notas y para aquellos que finalmente nos vean en DVD, para que tengan esto en el registro por sí mismos, si no tienen ya estos artículos disponibles. Sí. Muy bien, entonces noten, ¿sí? El esfuerzo que el anciano Jeff, ¿sí? El poner todo este material, ¿sí? En cuestión de, primero, en una hora, ¿sí? Y, y definitivamente la transmisión en vivo, ¿sí? Em, sí, será en los próximos días, mis hermanos, que estas notas, yo sé que algunos de ustedes poseen estas notas. Yo las tengo traducidas al español, pero todavía no he tenido acceso, a la parte de mis datos que no tengo por lo del computador. Allí las tengo traducidas y están traducidas las 95 al español. Las 95, me refiero a las notas de cada uno de los videos. Sí. Eh, pero espero y confío que en los próximos días, Dios mediante, pues tener acceso a los datos para poder compartir con ustedes ese material. ¿Sí? Por lo menos en español. Muy bien. Entonces sigue diciendo acá, de lo que estamos tratando es de las tablas de Habacuc 2. Y en este punto, ¿sí? Todo lo que estamos tratando de demostrar, Elena de White, un momento, perfecto, es que Elena de White estaba de acuerdo con las verdades representadas en este diagrama. Las primeras tres presentaciones que concluimos ayer mostraban que Elena de White respalda clara y específicamente la profecía de tiempo de los 2520 como válida en primeros escritos, página 236 en inglés. Al hablar del primer chasco de marzo de 1844, ella dice que después del chasco, los mileritas continuaron estudiando la Biblia y descubrieron que la misma evidencia que los había llevado a predecir 1843 para los 2520, los 2300 y los 1335, esa misma evidencia fue reconocida entonces en 1844 para probar que estos periodos proféticos terminaban en 1844. Y discutimos cómo los únicos periodos de los que ella podía estar hablando son estos dos, no los 1335 que comenzaron en el periodo de tiempo en el 508 y terminaron en 1843. Y por lo tanto, ella está poniendo su respaldo sobre la comprensión de la profecía de los 2520 y los 2300 años. Y luego continuó diciendo que durante ese periodo de tiempo, a medida que comenzaron a probar que estas profecías de tiempo terminaban en 1844, esto fue lo que causó la persecución que expulsó a los mileritas de la iglesia. Así que es una coincidencia aquí, en el fin del mundo, hombres y mujeres estén siendo perseguidos en la iglesia adventista por presentar la información de por qué los 2520 terminaron en 1844. Entonces noten, mis hermanos, tremendo esto porque sí, había una repetición completa de la experiencia, ¿sí? Que se había vivido durante el periodo milerita, al repetirse, ¿sí? La experiencia bajo el tercer ángel, al repetirse en nuestra línea, sucede exactamente, tiene el mismo efecto de lo que sucedió. Y noten, esto es ya para 2012, ¿sí? Nos permite identificar que como las iglesias protestantes reaccionaron al mensaje ya en el 2012 en relación con nuevamente la repetición de estas verdades que estaba siendo traída por Futuro para América, estaba repitiendo la historia, ¿sí? Es decir, ya no eran las iglesias protestantes, sino era la iglesia adventista la que cerraba la puerta y expulsaba a aquellos que sostenían estas verdades.
Así que esto es una evidencia, ¿sí? Una evidencia del paralelismo histórico, ¿sí? Del paralelismo histórico del cumplimiento de la línea milerita. Entonces, ¿sí? Continuemos, ¿sí? Porque aquí, en este cuarto tema, el cual se titula, como ustedes pudieron ver, dirigido por la mano del Señor. Ese es el título. Entonces nos dice el anciano Jeff, justamente en este contexto, así que ahora nos estamos moviendo a otro tema, este de aquí, el continuo. Encontrarán que si no han mirado estos diagramas, estas estructuras así, la hermana White dice de este diagrama que vio que el Señor dirigió este diagrama y dice que Dios estuvo en la publicación de este diagrama. Así que ella nos ha dicho que Dios estuvo involucrado con la producción de ambos diagramas y como están estructurados gramaticalmente fue intencional, humanamente intencional por los mileritas, pero fue por diseño de Dios. Aquí arriba, el año 677, hasta lo que ellos creían que era 1843. Esta es la columna que identifica los 2520, que comienzan en el año 677 y ellos pensaban que terminaban en 1843 y retuvieron esta ilustración gráfica en este diagrama de aquí arriba, 677 aquí, 1844 aquí. Esta es la columna de los 2520 que existen ambos diagramas. Y justo en el medio de la columna está la cruz en ambas instancias. Sí, él está mostrando, en un momento lo vamos a poner en pantalla. Eh, déjenme que finalicemos con este párrafo. Y justo debajo la cruz está la referencia al continuo. Y el continuo, el símbolo del continuo, es el paganismo. La raíz de la religión pagana es la autoexaltación. Y aquí es donde pueden ver la mano del Señor en ello. No necesariamente la mano humana. En ambos diagramas, para que ustedes y yo cualquiera tengamos nuestra autoexaltación removida, debemos venir al pie de la cruz. En ambos diagramas se ilustra esta lección. Y por supuesto, cuando hablamos de la columna de los 2520, con la cruz en el medio, sabemos que en cumplimiento de Daniel 9, cuando Cristo vino a confirmar el pacto con muchos por una semana, esa semana equivale a 2520 días y en la mitad de esa semana fue crucificado. Entonces déjenme compartir con ustedes precisamente esto. Estos son cosas que conocemos, pero definitivamente debemos colocarlas para aquellos que no están tan claras estas cosas. Sí. Ok. Sí, aquí ya les comparto los diagramas. Estoy muy bien. Perfecto. Entonces, sí, déjenme ver si los puedo poner juntos, que sería lo ideal. Ya déjenme colocarlos para que aparezcan juntos en la pantalla. Perfecto. Sí. Ok, déjenme compartir con ustedes la pantalla. Ahora sí. Perfecto. Ahí ustedes los pueden ver. Ustedes tienen enfrente de ustedes tienen el diagrama profético de 1843. Aquí está. Sí. Ustedes pueden ver que inicia como nos está mostrando en el año 677. Ustedes pueden ver, ¿sí? Israel es llevada al cautiverio, segunda de Crónicas 33:11, ¿sí? Luego bajan, esta es la línea de los 2500
hasta el año de 1843, que era precisamente la fecha que ellos creían originalmente, ya que los condujo hasta el tiempo de tardanza, ¿sí? El tiempo de tardanza del esposo. Y noten que justo en el medio, está la cruz de Cristo, justo en el medio de este diagrama. Y al pie de la cruz, pueden verlo ustedes, el año 508, ¿sí? El continuo, ¿sí? Es quitado, Daniel 12, 11 y 12, está justo al pie de la cruz. Este es el diagrama de 1843, previo al chasco. Pero si ustedes van al diagrama de 1850, ustedes se van a dar cuenta que justo al inicio, nuevamente, ¿sí? Inicia esta línea de tiempo en el año 677, donde nos dice que Israel es llevado cautivo, ¿sí? Segunda de Crónicas 33:11. Noten comienzo de los 7 tiempos y luego entonces llevándonos por toda la línea, nos conduce ahora sí a la corrección del año, que tanto los 2300 días como los 2520 terminaban, ¿sí?, en 1844, el 22 de octubre. Y vuelve y sucede lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, técnicamente la cruz de Cristo está precisamente en el centro, y justo allí volvemos nuevamente. Noten cómo ellos marcan la mitad de la semana, ¿sí? Y esto es algo interesante, ¿no? Porque ya lo hemos visto nosotros. Sí, aquí este es el diagrama. Este es la cruz de Cristo, el año 34, a la mitad de la semana, el año 31. Nótenlo como lo marca, así que ahí está lo de la última semana, ya que la última semana de Cristo, desde el año 27 hasta el año 34, a la mitad está la cruz, haciendo un perfecto diagrama entre los 3 años y medio en los que Cristo tuvo su ministerio luego de su bautismo hasta su muerte en la cruz, marcando, ¿sí?, estos 3 años y medio de 1260 días literales. Y luego de la cruz al año 34 encontramos un segundo periodo de 1260 años literales, 3 años y medio, que ya no fue Cristo, sino los discípulos, los que llevaron el Evangelio hasta el año 34 con la muerte de Esteban. Y eso está marcando la última semana, los 7 años, noten eso, los 2520 días, ¿sí?, de, de Levítico 26 bajo la estructura de la última semana. Y como ustedes pueden ver, justo al pie de la cruz está, ¿sí?, aquí lo dice, el dominio pagano o el continuo es quitado, y marca el año 508, justo al pie de la cruz, entendiendo que el continuo era el paganismo, ¿sí? Y eso tiene que ver, como nos está diciendo el anciano Jeff, con la autoexaltación, ¿sí? Así que vemos precisamente esto, y es interesante, ¿no? Porque no solamente el hecho de que la cruz de Cristo esté justo en el centro, todas las verdades proféticas se agrupan alrededor de la verdad central de la muerte de Cristo, del Hijo de Dios, ¿sí? Eso contradice totalmente a el concepto en el adventismo de que Cristo es una cosa y las profecías son otras. En la profecía, como en toda la palabra de Dios, Cristo es el centro, ya que la revelación es la revelación de Jesucristo. No hay otro, ¿sí?, que está siendo revelado, sino es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Sí. Muy bien. Entonces, volvamos nuevamente a la transcripción.
Sí, muy bien, perfecto. Entonces nos dice, así que en estas columnas vemos en medio la cruz. Estas infieren los 2520 días en que Cristo confirmó el pacto con muchos, así que ahora vamos a abordar el tema del continuo y el respaldo de Elena de White al mismo. Algunas cosas que vamos a mostrar están en la página 1 de sus notas. Tenemos un pasaje de Primeros Escritos, la página 74. Hemos tratado con esto antes. Muchas de estas cosas con las que trataremos en esta presentación ya las hemos tratado antes, pero la mayoría de nosotros no entendemos que este pasaje en Primeros Escritos pasó por una evolución, tal como existe en el libro de Primeros Escritos. Los hombres usarán lo que está allí para tergiversar la verdad, pero si vuelven a los documentos fuentes originales, la lógica para su tergiversación de la verdad se elimina. Hay mucho de lo que se puede decir sobre esto. Solo voy a identificar un par de puntos porque estamos tratando con el continuo aquí. Pero en este pasaje de Primeros Escritos, quisiera que tomen nota de los primeros pensamientos. 23 de septiembre, ¿ok? 23 de septiembre. Si no están familiarizados con ellos, pueden poner allí 1850. Entonces nos dice, ok, el 23 de septiembre de 1850, esto tiene un impacto en comprender correctamente el continuo. Y luego, en el segundo párrafo, el final del primer párrafo es donde está en la declaración con la que ya hemos tratado aquí durante los últimos días. Entonces dice, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, que las cifras eran como él las quería y que su mano estaba sobre y ocultaba un error en alguna de las cifras para que nadie pudiera verlo hasta que su mano fuera removida. Entonces cierra comillas y dice, el segundo párrafo dice, entonces vi en relación con el continuo Daniel 8:12. Ahora quiero simplemente que guarden en su banco de memoria, trataremos con esto sin duda más tarde, si Dios quiere, cuando el continuo está representado en este diagrama, justo allí dice, quitado el continuo, dice Daniel 12, 11 y 12. En este diagrama, cuando estás tratando con el continuo, dice dominio pagano o el continuo quitado, Daniel 11, 31. ¿Ok? Entonces, en estos dos diagramas, el énfasis es que están identificando tanto Daniel 11, 31 como Daniel 12, 11. Es el quitar el continuo. Muy bien. Y en Daniel 11:31 y 12:11, la palabra hebrea que se traduce como quitar es sur y significa quitar, significa remover. Pero en Daniel 8, en el versículo 11, donde dice que el continuo es quitado, es una palabra hebrea diferente, es rum y significa levantar y exaltar. Así que William Miller usó una concordancia de Cruden y la concordancia de Cruden no te da ninguna percepción sobre el hebreo o el griego. Así que el Señor estaba dirigiendo a los mileritas porque de los tres lugares donde se hace referencia al continuo en el libro de Daniel, Daniel 8, Daniel capítulo 11 y Daniel capítulo 12, en los capítulos 11 y 12, la palabra hebrea que se traduce como quitar significa quitar. Y eso es lo que están enfatizando en estos diagramas. Es cuando el paganismo es quitado, que comenzarían las profecías de tiempo de los 1290 y los 1335. Pero en Daniel 8, cuando el continuo es quitado, no está hablando de ser removido, está hablando de que la religión del paganismo es levantada y exaltada. Así que los mileritas acertaron, hicieron referencia a los dos capítulos en Daniel que tratan sobre el continuo siendo quitado, pero aquí en primeros escritos y a medida que retrocedemos a través de los documentos fuentes originales, verán en este capítulo que originalmente esta referencia a Daniel 8:12 no está allí. Entonces noten, el anciano Jeff está dándonos un contexto, ¿sí? de la cita,
¿sí? Ya que la cita a través de los años fue, como él dijo, objeto de algunas eh, eh, malinterpretaciones, ¿sí? Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces nos dice, no sé si Elena de White les dijo que incluyeran eso allí en 1882 cuando imprimieron primeros escritos, o si uno de los editores lo puso. No me siento amenazado por ello porque no está hablando de el quitar aquí. Dice en el versículo 2 del pasaje, entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio fue suplida por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el punto de vista correcto de ello a quienes dieron el clamor de la hora del juicio. Cierra comillas y entonces dice, tuvimos una reunión con algunos de los pastores prominentes en Alemania y algunos de los profesores del seminario de Alemania hace varios años, donde yo presenté, y ellos lanzaron sus piedras a este mensaje. Y había un pastor que estaba allí de Italia y expresó uno de los argumentos tontos sobre este versículo. Lo que él dijo fue, y este argumento tonto, hay varios argumentos tontos sobre el continuo, así que encontrarán este argumento usado a menudo y lo pondremos en el registro aquí. Dice, entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio fue suplida por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el punto de vista correcta de ello a quienes dieron el clamor de la hora del juicio. Y aquí está el argumento tonto. Ellos dicen que Elena de White no está respaldando el continuo aquí. Ella está respaldando la comprensión de los pioneros de que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana y no pertenece al texto. Wow. Miren cómo trastocan, ¿no? Entonces noten, ok, aquí ese pastor italiano está haciendo este argumento. Yo dije, bueno, entonces explíqueme la siguiente frase, pastor. La siguiente frase dice, cuando existía la unión antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del continuo. Y cierra comillas. Esto no se trata de la visión correcta de que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana. Elena de White aquí, y esta es difícil para estas personas que se nieguen a oír y se niegan a ver en el adventismo hoy este párrafo. Probablemente hay más teólogos que han perdido su salvación por este párrafo que cualquier otro párrafo en el espíritu de profecía. Y no estoy exagerando, creo que eso es exacto, ¿ok? En la primera parte del siglo XX, cuando la visión falsa del continuo se estaba introduciendo en el adventismo, todos luchaban por ello en ambos lados del asunto. Sabían que estaban luchando por este párrafo. Cuando Stephen Haskell salió en defensa de la visión de los pioneros de que el continuo era el paganismo, ¿qué hizo? Él reimprimió este diagrama y puso este párrafo en la parte inferior, ¿ok? Así que este párrafo es el foco de la controversia y es aquí donde muchos hombres han caído sobre sus espaldas y muerto. Así que en un nivel mínimo, lo que quiero que vean aquí, porque tienen hombres como recientemente Steve Wolberg de White Heart Ministries, él ha estado oponiéndose a este mensaje y uno de sus argumentos es, bueno, Elena de White nunca tuvo una posición sobre el continuo, así que yo no tengo que tener una. ¿Ok? Esta fue una posición absolutamente tonta, pero incluso si le concedieras la posibilidad de que Elena de White no tuviera una posición al respecto, ¿qué dice ella en esta cita? Ella dice que los pioneros tenían la visión correcta de ello. Incluso si ella no supiera que era, aquí ella está diciendo que hay una visión correcta, lo que significa que hay una visión incorrecta. Tal vez varias visiones incorrectas, ¿ok? Tienen hombres como Vance Ferrell. La gente tiene confianza en la interpretación profética de Vance Ferrell y no sé por qué. ¿Sí? Vance Ferrell para aquel entonces era el líder de un ministerio de sostén propio, no recuerdo exactamente, sí, creo que estaba atado, estaba unido con lo que era Heartland Institute, sí, el Instituto Heartland, con
con los Standish, ¿sí? Para ese entonces, no recuerdo si ya alguno de ellos, los hermanos Standish, alguno de ellos ya había bajado al descanso. Lo cierto es que se habían unido, ¿sí? Y Vance Ferrell fue uno que por años atacó este mensaje, ¿sí? Y es lo que él está haciendo mención acá. Vance Ferrell es uno de los hombres, no es el único, pero es uno de los hombres que dice que el continuo representa tanto el paganismo como el ministerio del santuario de Cristo. ¿Ok? Él dice que este símbolo representa a Satanás y a Cristo. ¿Qué clase de discernimiento se está empleando con este tipo de razonamiento? ¿Ok? La hermana White dice, no importa lo que represente el continuo. Aquí dice ella que hay una visión correcta. Así que podemos al menos estar de acuerdo con esa premisa aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio fue añadida por sabiduría humana. Nótenlo. Sí, por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio la visión correcta de ello a aquellos que dieron el clamor de la hora del juicio. Cuando existía la unión antes de 1844, casi todos estaban unidos en su visión del continuo, pero en la confusión desde 1843 y 1844 se han abrazado otras visiones, otros puntos de vista. ¿Otras visiones de qué? Esto es lo que le dije a este pastor italiano. Dije, ok, ¿puede darme alguna referencia histórica donde después de 1844 se hayan abrazado otras visiones sobre la palabra sacrificio? Y él, como se retractó de eso en ese punto, ¿sí? Entonces aquí abre comillas y dice, desde 1844 se han abrazado otras visiones del continuo y que producen oscuridad y confusión. Subrayen oscuridad y confusión porque cuando la hermana White habla más sobre el continuo, ella habla sobre la oscuridad y confusión, ¿ok? Y le vamos a mostrar algunas de esas citas esta mañana. Tomen la visión incorrecta del continuo, produce oscuridad y confusión. Ahora dice, el tiempo no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Así que en conexión con el día que ven aquí, aquí está el argumento hoy, aquí está el argumento que fue introducido por el hijo de la hermana White, fue introducido por otros, pero él es quien lo puso en el registro histórico del adventismo, es que cuando lees este pasaje, el contexto de fijar fecha es lo que necesitas entender. Así que después de que ella dice que se han abrazado otras visiones concernientes al continuo y han seguido la oscuridad y la confusión, dice, el tiempo no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. El Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe ir y ser proclamado a los hijos dispersos del Señor, pero no debe depender del tiempo. ¿Ven por qué Willie White está diciendo que necesitamos ver el contexto de fijar fecha? Habla sobre la confusión que producen las visiones incorrectas del continuo. El tiempo no ha sido una prueba y luego hay un párrafo sobre fijar fechas. ¿Ok? Y esto es lo que tenemos que entender. Este párrafo sobre tienen que entender, este párrafo sobre fijar fecha no estaba en el original. Y la declaración sobre el tiempo no ha sido una prueba. Esa oración ha sido tergiversada, el pensamiento original de Elena de White. Ella no conectó nada sobre fijar fechas con el continuo. Esto es lo que queremos mirar esta mañana. Así que, como dije, no vamos a leer todas estas citas, solo me aseguraré de que las tengan en su posición para que puedan probar lo que estoy diciendo, porque soy un ser humano, existe la posibilidad de que los esté engañando. ¿Ok? Arthur White, el hijo de Willie White, en su libro, en un set de 6 volúmenes sobre la historia de Elena de White, hablando de la posición de su padre, rechazando la visión correcta del continuo, dice en el volumen 6, en la página 252, abre comillas citando,
Los defensores de la antigua visión de que el continuo representaba el paganismo mantenían que la redacción de la Declaración de Primeros Escritos, páginas 74 y 75, colocaba el respaldo del cielo en la visión del continuo sostenida por Miller, eventualmente repetida por Urias Smith. Entonces cierra comillas. Y entonces nos dice, si Arthur White iba a ser un historiador genuino y exacto, ¿saben lo que habría dicho allí? Solo habría puesto una palabra allí. Pero Arthur White perdió el barco aquí. Él habría dicho, los defensores de la antigua visión mantenían correctamente, que la redacción de esta declaración colocaba el respaldo del cielo. Pero él no pone correctamente ahí. Solo está diciendo lo que ellos mantenían como si hubiera una posibilidad de que estuvieran manteniendo una posición incorrecta. Noten eso. Noten que desde ese tiempo y marcando desde Willis White en esta biografía de Elena de White, se empieza precisamente a tergiversar. ¿Sí? Claro, ya había sido mucho antes, ¿no? En el conflicto que ha sido histórico del entendimiento del continuo, pero para las generaciones futuras, para nuestra generación actual, precisamente Arthur White está precisamente poniendo esto sobre la mesa. Noten, pero no lo había, ellos tenían la posición correcta, los pioneros, los defensores de la nueva visión, su padre, Willie, A.G. Daniel, W. Prescott, W. Larry. Ahora, los defensores de la nueva visión sostenían que la declaración debía tomarse en su contexto. El contexto era de fijar fecha. Y acabamos de contarles su argumento sobre Primeros Escritos. La página 74 de Primeros Escritos, cuando se imprimió en 1882. El libro Primeros Escritos fue impreso en 1882, pero donde el pasaje de Primeros Escritos que estamos considerando se encuentra originalmente es en la Review and Herald, el 1 de noviembre de 1850. Y lo tienen en sus notas, ¿ok? Y son varios párrafos y como dije, no vamos a leerlos todos. Vemos 4 párrafos en la página 2, luego 4 párrafos en la página 3 y luego concluye con 3 párrafos más que tengo en un recuadro, porque esos 3 párrafos del artículo son los que terminarán en primeros escritos. Por eso estos 3 párrafos finales tienen el recuadro alrededor de ellos. ¿Lo ven? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Ok? Así que si van a estos 5, estoy diciendo 3, estos 5 párrafos finales verán algunas cosas que son diferentes en el original de lo que encontrarán en primeros escritos. Sí, y bueno, yo tenía esto, ¿no? Este contraste que él está haciendo, porque eso está en las notas originales, sí, pero como les dije, todavía no he podido tener acceso a él por la dificultad que se me ha presentado con el computador, pero al tener acceso voy a poner nuevamente. No sé si alguna de nuestras hermanas, la hermana Margot o la hermana Bielka, pudieran, sí, si lo tienen a disposición, compartirlo. No en este momento, obviamente, pero sí como para poder tenerlo en los próximos días que vamos a estar abarcando esta temática. ¿Sí? Muy bien, entonces nos sigue diciendo, tenemos estos en el recuadro. Aquellos de ustedes que están viendo la transmisión en vivo o en DVD más tarde, en los DVD incluiremos estas notas para que puedan descargarlas y mirarlas tal como son. Y si están viendo la transmisión en vivo, pueden descargar las notas ahora mismo. Estas son los últimos 5 párrafos en este artículo original y este recuadro está alrededor de ellos. Si noten que él está poniendo la integridad como fue escrito por Elena de White en la Review and Herald, y luego él va a encerrar, ¿sí?, en un recuadro los 3 últimos párrafos o los 3 párrafos que pasaron de la Review and Herald a primeros escritos. Es decir,
Elena de White, cuando forma primeros escritos, ¿sí? Y sus compiladores, los que les ayudaban en su proceso literario allá en 1882, tomaron, ¿sí? Esos 3 párrafos y los llevaron, los incluyeron en primeros escritos, ¿sí? Eso es lo que le está mostrando. Entonces nos dice, estos 5 párrafos son los que finalmente terminan en primeros escritos, 5 párrafos, ¿sí? Pero cuando se imprimió esto, cuando se escribió en noviembre de 1850, ¿ok? Así que tengo en negrita las cosas que van a ser cambiadas de estos 5 párrafos. Va a haber una metamorfosis porque en el futuro muy cercano, déjenme ver cuándo, en 1851, en el libro Life Sketch, Bosquejos de Vida, va a ser impreso y van a tomar estos párrafos y ponerlos en Live Sketch. Y de aquí a Live Sketch hay algunos cambios editoriales menores que suceden a estos 5 párrafos. Y luego de Live Sketch en 1851 a primeros escritos en 1882 hay más cambios editoriales. Y esos cambios editoriales son los que hacen que primeros escritos, página 74, sea confuso. Muy bien. En estos 5 párrafos que concluyen en el manuscrito original, en el primer párrafo dice, el 23 de diciembre el Señor me mostró. Eso va a ser cambiado. En el siguiente párrafo dice, el Señor me mostró. Entonces vi, el Señor me mostró, fue dirigida, vi. Estas cosas reciben algunos ajustes menores, pero lo que quiero que vean en estos, ¿cuántos serían? Son 5, 4, en estos 13 párrafos del artículo original, ella ha mostrado 10 cosas primarias. La razón por la que tengo, ahora recuerdo por qué tengo estas cosas en negrita, no es porque esas vayan a ser cambiadas. Estoy enfatizando para ustedes que si ven en estos 13 párrafos, ella fue mostrada, mostrado esto, fue mostrado esto, sí, lo repite allí varias veces, y cuando se lo mostró una cosa, después de que nos damos cuenta sobre ello, entonces se le muestra algo que no está necesariamente conectado con lo que se acaba de mostrar. Dice, se me mostró esto, se me mostró esto. Y pueden verificarlo, léanlo por ustedes mismos, pero ella fue mostrada, ella muestra 10 verdades primarias en estos y tengo 12 párrafos aquí, pero en realidad 4, 8, 13, ¿ok? Eso debería cambiarse 13 párrafos. Aquí está lo que se le mostró. Se le mostró sobre el amor de Dios, sobre las ofrendas, sobre la oración por los enfermos, sobre el servicio de comunión, sobre las 7 postreras plagas conectadas con el milenio, sobre la nueva luz, sobre la reunión después de 1844, sobre la obra de publicaciones, sobre el diagrama de 1843, sobre el continuo, sobre el tiempo como una prueba y sobre las peregrinaciones a Jerusalén. Y si lo leen cuidadosamente, esto no es, esto es un flujo defectuoso, esto es muy, se me mostró esto, ella registra lo que se le mostró y luego se le mostró algo que no está necesariamente conectado directamente. Tienen que ver eso porque a medida que comienzan a juntar estos párrafos, comienzan a crear el pensamiento de que ella está diciendo algo que realmente no dijo. Noten que él está haciendo es un análisis, ¿no? En cuanto a la estructura de los párrafos, de la visión del escrito de Elena de White tal cual como originalmente fue dado y luego cómo finalmente es colocado. Es lo que él nos está mostrando. Entonces sigue diciendo, ok, noten en el frente, cuando el párrafo en la página inferior de su página, que es el primero de estos 5 párrafos con los que estamos tratando de noviembre de 1850, que en la última oración de ese párrafo dice, es tan necesario que la verdad sea publicada en un periódico como predicada, ¿ok? Este pensamiento va a ser eliminado, ¿ok? Ese segundo párrafo de los 5 que estamos considerando, estoy en la de sus notas ahora, donde dice, el Señor me mostró. ¿Ven lo que tengo subrayado?
La razón por la que tengo algo subrayado en estos 4 párrafos en la parte superior de la página es que porque esos van a tener cambios editoriales cuando se reimpriman en Life Sketch en 1851. ¿Me siguen? ¿Ok? El Señor me mostró, va a ser cambiado por su mano, va a ser cambiado, ninguna parte de él debe ser alterada, va a ser cambiado. Y luego en el tercer párrafo de la página que dice el Señor me mostró, eso va a ser cambiado. Pero también, si está en negrita, van a ver otro tipo de cambio. Les daré un ejemplo de lo que quiero decir. Estamos en la página 5 y en el segundo párrafo dice, entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio fue suplida por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Todos están ahí conmigo, todos están ahí conmigo, si pregunta, ¿no? Y el siguiente párrafo dice, el Señor me mostró que el tiempo no ha sido una prueba desde 1844 y que el tiempo nunca volverá a ser una prueba. Lo que van a hacer el próximo año en Life Sketch es que van a tomar ese párrafo de una sola oración y lo van a combinar con el párrafo anterior. Lo van a convertir en un solo párrafo. ¿Me siguen? Y van a cambiar el Señor me mostró a también se me mostró. ¿Ok? Van a hacer de esos 2 párrafos un solo párrafo y van a combinarlo a también se me mostró en 1851. Pero cuando llegan a primeros escritos, ¿saben lo que hacen? Eliminan el también se me mostró, donde en primeros escritos este único párrafo dirá, cuando existía la unión antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del continuo, pero desde 1844 y la confusión se han abrazado otras visiones y han seguido la oscuridad y confusión. Eliminaron el también se me mostró y la siguiente oración es, el tiempo no ha sido una prueba desde 1844. De repente no saben que este pensamiento sobre el tiempo, no siendo una prueba, es una de las cosas que se le mostraron específicamente. Creen que esto es parte de su luz sobre el continuo y la visión falsa produciendo confusión. Eso no está en el original. Tienen el original, compruébenlo. ¿Sí? Entonces noten, él ha estado tomando el anciano Jeff en esta temática para abordar lo que es el continuo, ¿sí? Y de la discusión histórica que hubo en el adventismo. El centro de toda la discusión es Primeros Escritos. Y resulta ser que Primeros Escritos recibe, ¿sí?, varias modificaciones, ¿sí?, a lo largo de las diferentes publicaciones en que fue reimpreso. Primero en Life Sketch, obviamente originalmente fue escrito por Elena de White en la Review and Herald en 1850, luego es tomado para Life Sketch y luego es incluido en Primeros Escritos. Y en cada una de ellas hay unas modificaciones, ¿no? Ahora, noten, ok, así que debajo de esto tienen Life Sketch, bosquejos de la experiencia cristiana y visiones de Elena de White, fue impreso en 1851 y tiene los desgloses de los cambios que tuvieron lugar y hay un cambio muy, muy significativo. Elena de White tuvo una visión diferente a la visión que tuvo finalmente, termina en Primeros Escritos. Ella tuvo varias visiones, pero tuvo una visión donde se le dijo algo, se le dijo un párrafo y lo escribió. Y si pasan a la página 6, ahora verán este párrafo. Dice, el Señor me ha mostrado que el mensaje del tercer ángel debe ir y ser proclamado por los hijos, proclamado a los hijos dispersos del Señor y que no puede depender del tiempo, porque el tiempo nunca volverá a ser una prueba. Vi que algunos estaban teniendo una falsa emoción surgida de predicar el tiempo, que el mensaje del tercer ángel era más de lo que el tiempo puede ser. Vi que este mensaje puede sostenerse sobre su propio fundamento y que no necesita tiempo para fortalecerlo, y que irá con gran poder y hará su obra y será acortado en justicia. ¿De qué está hablando ella allí? De que nunca debemos conectar el mensaje del tercer ángel con el tiempo nuevamente, ¿verdad? Amén. ¿Están conmigo? Ahora, ¿dónde encuentran esto?
¿Dónde está ubicado? Miren su nota. Es en Experience and View, en la página 48. ¿Dónde encontramos el pasaje que estamos discutiendo que se deriva de la Review and Herald de noviembre de 1850? ¿Dónde está ubicado eso en experiencias y visiones? Bueno, está ubicado, si retroceden una página, está ubicado en experiencias y visiones, en la página 62 y 61 y 62, tienen una visión en Life Sketch, que está registrada en la página 48. Luego tienen la visión que finalmente va a terminar en primeros escritos, en la página 61 y 62. Están separadas por 13 o 14 páginas, ¿verdad? ¿Y qué van a hacer cuando se trata de primeros escritos? Van a tomar este párrafo de la página 48 y lo van a insertar justo después de su declaración de que el tiempo ya no es una prueba. Van a poner dos visiones juntas, ¿saben? ¿Me siguen en lo que quiero decir? ¿Me siguen en lo que quiero decir? ¿Ok? Porque eres el que ha visto con menos conformación, ¿sí? Así que ahora, ok, así que ahora debajo, estoy de vuelta en la página 6, ahora tienen primeros escritos nuevamente, y la razón por lo que esto está en negrita, ok, este es el párrafo aquí que dice, cuando existía la unión antes de 1844, casi todos estaban unidos en la visión correcta del continuo. Pero desde la confusión, en la confusión desde 1844, se han abrazado otras visiones y han seguido la oscuridad y la confusión. El tiempo no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Entonces, sigue diciendo Jeff, necesitan recordar que originalmente en su primer registro de esta visión, ella dijo, se me mostró que el tiempo no ha sido una prueba desde 1844. Y era un párrafo diferente. Ella se aseguró de que lo que se le mostró sobre el continuo tuviera una distinción entre lo que se le mostró sobre el continuo y lo que se le mostró sobre el tiempo siendo una prueba. Y que el siguiente párrafo, que habla sobre no conectar el tiempo con el tercer ángel, no estaba en la visión original, estaba en la página 48 de Life Sketch y no en las páginas 61 y 62. Pero cuando llegan a la página de primeros escritos, ellos en 1882 lo juntan y por lo tanto, cuando llega a la década de 1930 y estás desviando hacia una profunda oscuridad en el adventismo, y Willis White dice que cuando estás estudiando el continuo debes estudiarlo con el contexto, en el contexto del tiempo. Sí, lo siento, Willy dice ahí, tu responsabilidad era ser el que diera el registro histórico exacto del espíritu de profecía. Tú eras quien debía defender el espíritu de profecía y en tu presentación de primeros escritos en la página 74 ignoraste las fuentes originales y esas fuentes originales dicen que cuando levantaste el argumento de que el continuo tiene que ser considerado en el contexto del tiempo, en primeros escritos, página 74, eso es absolutamente falso. Es falso. No puede ser sostenido por el registro en el espíritu de profecía, no puede ser sostenido por la historia de ese periodo de tiempo. Así que noten que aquí va a empezar Jeff a puntualizar, ¿sí? Ok, entonces noten, aquí lo va a decir, ok, punto 1, la hermana White dice que hay una división, hay una visión correcta del continuo en primeros escritos en la página 74. El argumento principal que se desperdicia más tarde en la historia es que cuando estudias ese pasaje en primeros escritos 74, tienes que colocarlo en el contexto de la fijación de fecha. Y ese argumento es falso, no es válido, ok. Así que ahí ahora estamos atrapados solo con la posición que hay una visión correcta del continuo, ok, pero vamos a tomar un pensamiento más de este párrafo. Dice, el 23 de septiembre el Señor me mostró. El 23, sí, 23 de septiembre, ¿de cuándo? De 1850. 23 de septiembre de 1850. El Señor me mostró. ¿Qué le mostró? Bueno,
una de las cosas que le mostró es que desde 1844 se han abrazado otros puntos de vista acerca del continuo y que ¿qué sucedió? Oscuridad y confusión. ¿Sí? Y entonces nos dice, ok, así que en la parte inferior de la página 6 tienen un párrafo que proviene de la Review and Herald de marzo de 1850 y en un artículo de David Arnold, en ese artículo pueden ver el párrafo, él enseña que el continuo en el libro de Daniel representa el santuario judío en Jerusalén que fue removido por la Roma pagana, wow, en el año 70, luego en septiembre de 1850, el mismo, y por cierto, quien es el editor de la Review and Herald en 1800, ¿quién era el redactor, sí, el editor de la Review and Herald en 1850? Su nombre era James White. ¿Sí? James White, luego en septiembre de 1850, imprime un artículo de Crozier que enseña que el continuo representa el ministerio del santuario de Cristo. Ahora, él no enseña directamente, pero la gente toma referencias allí y dice que eso es lo que estaba enseñando, ¿ok? Porque estoy diciendo esto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto por esta razón. En septiembre de 1850, la hermana White dice, desde 1844 se han abrazado otros puntos de vista acerca del continuo y han seguido la oscuridad y la confusión. Estas dos visiones no son la visión de los pioneros de que el continuo es el paganismo, porque James White estaría dispuesto a imprimir el artículo de Crozier si sabía que no era así. ¿Ok? La razón de ello es la lógica de James White. ¿Sí? Entonces noten, claro, se nota un poco toda esta presentación, algo quizás confusa porque nosotros no estamos viendo lo que él está colocando. ¿Sí? Así que en ese punto sí es totalmente mejor ver el video, pero la explicación es lo que él está tratando de llevar a cabo, es una evolución de cómo ese párrafo, que fue el centro de toda la discusión en 1900, este párrafo de primeros escritos, sufrió una evolución en cuanto a su publicación, ¿sí? Y su edición. Y el anciano Jeff está uniendo todo esto para nosotros, para precisamente mostrarnos el lugar de esto, cómo afectó, ¿sí?, la discusión, cómo fue tomada por el adventismo, ¿sí?, para precisamente desechar precisamente lo que estaba diciendo. Muy bien, ¿sí? Entonces luego aquí nos va a hablar del artículo de Crozier, ¿sí? Owen Crozier, sí, que dice en su nota, lo primero que se imprimió después del chasco y se llama una palabra a la manada pequeña, y las tres personas que fueron autores en esta publicación fueron James White, Elena de White y José Bate, ¿ok? Y lo primero que se imprimió después del 22 de octubre por esas personas que seguían el camino fue este artículo, y en este artículo la hermana White respalda la visión de Crozier, ¿ok? No su visión del continuo, sino su visión de Cristo moviéndose del lugar santo al lugar santísimo. Noten esto, es la White, dice, creo que el santuario que será purificado al final de los 2300 días es el templo de la Nueva Jerusalén, de la cual Cristo es un ministro. Esta es Elena de White. El Señor me mostró en visión hace más de un año que el hermano Crozier tenía luz verdadera sobre la purificación del santuario y que era su voluntad que el hermano Crozier escribiera la visión que él nos dio en el Day Star el 7 de febrero de 1846. Me siento totalmente autorizada por el Señor para recomendar este extra a cada santo. Oro para que estas Sí, bueno, dice así, ¿no? Oro para que estas tierras puedan probar ser una bendición para ustedes y todos los queridos hijos puedan leerla. Así que la gente, incluso hasta el día de hoy, algunos de los historiadores modernos en el adventismo dicen, mira, ahí Elena de White está dando su respaldo general al artículo de Crozier y por lo tanto lo que Crozier dijo sobre el continuo
¿sí? Está siendo el ministerio del santuario de Cristo, tiene que ser verdad. Y cuando dicen eso, están tergiversando la historia, porque el artículo de Crozier tenía 8 secciones. Y desde el principio los adventistas entendieron que 4 de esas secciones eran oscuridad total y nunca, nunca han sido reimpresas en el adventismo. Como ejemplo, una de esas posiciones en ese artículo, es que cuando Jesús regrese va a haber 1000 años de paz. ¿Ok? Los adventistas no creen en eso, nunca lo hicieron. Esa comprensión es una comprensión de William Miller que William Miller rechazó, lo que en realidad pone a William Miller en el camino correcto para entender la verdad. Esa enseñanza es una de las enseñanzas que directamente opuesta a la comprensión millerita, ¿sí? Entonces eh, noten que aquí ahora él va a dedicar tiempo, ¿sí? A lo que es el artículo del hermano Crozier, ¿sí? Donde precisamente hay esta declaración de Elena de White, donde pareciera estarle dando ha sido tomada pues por el adventismo como que fue todo el artículo. En ese artículo, como él nos está diciendo, Crozier está colocando, ¿sí? Un entendimiento sobre el continuo. Y esto es parte de lo que decía la cita, que luego de 1844 entrarían otras visiones con respecto al continuo y que traerían precisamente tiniebla y confusión. Y él va a dedicar tiempo a esto, a la presentación ahora de lo que es este punto. Y yo creo, mis hermanos, que pudiéramos dejarlo aquí, ¿sí? Para, para dejarlo aquí, retomaríamos entonces mañana, justo aquí en el debate propiamente de lo que ha sido la evolución. ¿Sí? Voy a tratar de buscar en las fuentes originales, ¿sí? A ver si todavía, creo que debo tenerlo por un correo electrónico, ¿sí? Este material, ¿sí? Lo de las notas y si es posible hacer la traducción. Claro, va a ser un poquito complicado para mañana, pero déjenme ver qué puedo avanzar en ese sentido para compartirlo con ustedes, de manera incluso que aquí lo veamos, ¿no? Lo podemos poner en la pantalla y ver precisamente esta estructura porque nos va a ayudar, ¿sí? A entender mucho mejor el punto que nos está tratando el anciano Jeff. Él no está haciendo una crítica textual de los escritos de Elena de White, ¿no? Él lo que está mostrando es que en medio de una discusión en el adventismo sobre el tema del continuo, ¿sí? La declaración de primeros escritos en la página 74 está desde el mismo comienzo, está en el centro de la discusión, ¿sí? De la discusión eh, de 1844, o sea, del continuo, desde 1844 hasta que se impuso la nueva posición, que es la del ministerio susumá sacerdotal de Cristo en el santuario. Sí. Así que voy a marcar justo aquí, no sé si hay alguna de nuestras hermanas, ¿sí? Que quieran hacer algún comentario, especialmente sobre esto, sobre esta evolución de primeros escritos, ¿sí? O de algo del tema, ¿sí? Ha sido este tema, noten, él lo dijo justo desde el principio, que luego él primero iba a presentar esto, ¿sí? Bajo el título de la conducción del Señor, ¿sí? Él iba a mostrar esto, el tema de discusión de lo que era el continuo, y luego, mucho más adelante, iba a mostrar la parte bíblica, ¿sí? De esto. Muy bien, si entonces no hay comentarios, entonces este, vamos a, sí, vamos a hacer un alto aquí, justo en este punto. Creo que hemos avanzado, sí, prácticamente la mitad y creo que terminaríamos, cubriríamos con la ayuda de nuestro Dios, sí, si nos los permite, el día de mañana en nuestra siguiente presentación. Muy bien, entonces
vamos a tener una palabra de oración para finalizar en este momento nuestra reunión. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre Celestial, en esta hora, nuestro Señor, Señor, te damos las gracias por traer estas cosas delante de nosotros, por, Señor, traer y considerar estas visiones que tú has traído específicamente del tema del continuo. El tema del continuo, Señor, que está justo entre las verdades que han sido sostenidas por los pioneros y que fueron una base fundamental de lo que es estas verdades en los diagramas de 1843 y de 1850. Permite, Padre Celestial, que el comprender no solamente la discusión por el significado del continuo, sí, en el adventismo, sino, Señor, en especial el significado del continuo para nosotros, como nuestra experiencia. Permite, Padre Celestial, que seamos pues humillados y puestos, Señor, y caigamos a los pies de tu cruz, Señor, y que esta continua oposición que está representada por la autoexaltación, la religión del paganismo, que no es otra cosa que de la justicia propia, Señor, tú la saques de nuestro corazón y que seas tú, Señor, el que tomes el lugar, así como has tomado el lugar en el lugar santísimo del santuario celestial desde 1844, has entrado a hacer esta obra, Señor. Nosotros en esta hora te queremos, Señor, decir que entres a nuestro corazón, que entres a el lugar santísimo de nuestra alma, para que, Señor, al colocar tu palabra, tu verdad, colocar tus pensamientos, Señor, entonces tú puedas puedas ministrar allí en nuestra mente, en nuestro corazón, y traer la purificación y la limpieza que necesitamos. Gracias, Señor, porque tú has dispuesto que son estos mensajes los que van a hacer eso precisamente al final de la historia de este mundo, y que, Señor, va a producir en nosotros el sellamiento, Señor, del cual ha sido prometido para estos días finales. Gracias, Padre Celestial, por disfrutar de la compañía de mis hermanos y hermanas en esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar estos temas. Pedimos, Padre Celestial, que me dé sabiduría y la mejor manera para poder subir estos temas, Señor, ya que no los he podido transmitir, pero, Señor, guíanos. Gracias, Padre Celestial. Todo esto lo pedimos en el dulce y glorioso nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén.